Y bueno, estamos haciendo un programa muy original. Las distancias son largas, por eso cortamos la transmisión. Pero vamos conversando con Gonzalo Colque, un intelectual muy importante que nos está regalando este día y toda su trayectoria y su trabajo para irnos explicando cuestiones. Y claro, muchas veces nos hacemos la idea de que alrededor de la tierra y la especulación de la tierra en Santa Cruz tienes solo dos actores, los terratenientes y los pueblos indígenas. Pero resulta que es bien más complicado. Están los terratenientes, los pueblos indígenas de tierras bajas, los menonitas y los famosos interculturales. Y está complicado, porque es un cuadro muy complicado. Ahora le voy a pedir a Gonzalo que nos explique el chenco de los interculturales, quiénes son. Hasta donde yo sé, Gonzalo, los interculturales son un derivado de los colonizadores, que fue un programa de USAID en los años de la dictadura. ¿Me equivoco? Así es, María. En los años 70, ya con la reforma agraria del 53, nace este proyecto de colonización, llamado en ese momento, ¿no?, de tierras bajas. Y en los 60, 70 se crean núcleos de colonización aquí en Santa Cruz. Vamos a ver uno hoy día. Y en estos núcleos de colonización se fundan estas comunidades campesinas con gente que viene de migración rural. ¿De dónde? ¿Migración de dónde? Potosí, La Paz, parte de Cochabamba, Chuquisaca, ¿no? Muchos son originarios de esas zonas y que todavía los más antiguos hablan su idioma, quechua, aymara. Entonces ellos llegaron a denominarse por muchos años como colonizadores. Porque fue un programa de USAID. Así fue y así fue llamado en esa época, pero no querían más llamarse colonizadores, ¿no? Ahora, ¿fueron el producto de la gran sequía de los 80s? También, mucha gente que ya sería la migración espontánea, ya no tan planificado, llega todavía a zonas de asentamientos después de la sequía de los 80 en el altiplano. Y estamos hablando también de parte del Chapare, y de que Evo Morales, en su biografía personal, sería producto de esa migración. También, Chapare es justamente una zona de colonización, también de esa época, y parte, digamos, de estos núcleos grandes, que hoy en día serían San Julián, Cuatro Cañadas, ¿no? La zona de Pailón también tenía su asentamiento, el trópico de Cochabamba, ¿no? Entonces, sobre todo, el trópico, diríamos, y el departamento de Santa Cruz son las zonas receptoras de esta población que en su primer momento efectivamente se han convertido en pequeños productores agropecuarios. Ahora, se llamaban colonizadores. ¿En qué momento se convierten en interculturales? Los colonizadores empiezan a tener problemas con su nombre porque en la Asamblea Constituyente 2006-2009 empiezan a crear esta figura de que deberían llamarse interculturales, ¿no?, por el estigma que tenía el llamarse colonizadores. Y los colonizadores antiguos que estamos hablando se resisten a esta idea. Y ellos dicen, queremos llamarnos colonizadores o interculturales originarios, porque mucha gente se está haciendo pasar a nombre de interculturales por colonizadores que no son, por gente que no son productores agropecuarios o que cumplen con la ley de tener acceso a dotación de tierras porque son agricultores y necesitan la tierra. Entonces, ¿qué es lo que está pasando ahorita con los interculturales que ya serían un brazo del movimiento al socialismo? Exactamente. A partir de ahí, a nombre de interculturales se crea una bolsa negra, digamos, una bolsa oscura donde empieza a entrar mucha gente que no es ni colonizador, ni campesino, ni migrante rural, sino sobre todo y básicamente militantes del movimiento al socialismo, que empiezan o llamaríamos clientela política, que sí, me gusta llamarle así a mí, porque es más exacto, porque no es una militancia en función de una ideología, sino que es una clientela política, y yo te apoyo a cambio de... Sí, y además hay mucha gente utilizada ahí por la dirigencia, ¿no? Por la dirigencia
política que está relacionada con los movimientos sociales y empiezan a recaudar básicamente carnets de identidad, fotocopias y crean comunidades de 10, de 20 personas. Ahora, Gonzalo, la gente nos puede decir, son ustedes unos discriminadores. ¿Por qué hay necesidad de hacer esta diferenciación entre ese proceso, bueno, malo, regular, relacionado con la sequía de los 80s, de los colonizadores, entre comillas, y este proceso de los interculturales como clientela masista? ¿Por qué hay necesidad de hacer esa diferencia de caracterización teórica, conceptual? Básicamente porque los objetivos que persiguen estos dos grupos se han distanciado. Los primeros, los llamados colonizadores, han llegado a sentarse, a trabajar la tierra, a fundar su escuela, a crear una nueva sociedad rural, en donde era monte, en donde no había Estado. Y este nuevo grupo, más bien se ha dedicado a apropiarse la tierra, a legalizar, a pedir trámites de titulación y a revenderlo, ¿no? O sea, son especuladores. Es parte de la especulación, es parte del problema de tráfico de tierras en el país y que lamentablemente estas tierras que nacen como comunidades, como en realidad sus miembros no llegan a ser productores, acaban en el mercado de tierras en manos de brasileros, en manos de inversores argentinos, de las grandes empresas agropecuarias, ¿no? Entonces, de vuelve la menonitas. concentración. O sea, a ver, que le quede claro al MAS, se ha creado una clientela política que a título de los derechos de los pueblos indígenas, de comunidades productoras, agropecuarias, especula con la tierra. Es una cosa tan perversa y tan dolorosa. Y claro, es muy importante esta diferenciación. ¿Y qué es lo que pasa? ¿Cuál es la relación del Estado, del gobierno central, con estos interculturales que son clientela política? Ellos mismos dicen que es la moneda de pago por los trabajos políticos que ellos hacen. Es el mayor argumento que tienen para exigir la titulación y la autorización de asentamientos de nuevas comunidades. Y son varias, ¿no? En Santa Cruz, al menos en los últimos 7 años, se han identificado 1.500 comunidades con estas características. 1.500. 1.500 comunidades, cada persona recibiendo en promedio 50 hectáreas de tierra, ¿no? De tierra fiscal. Que luego agarran y revenden. ¿Y cuál es la relación del ABT con estas falsas comunidades? La tierra, la ABT, la autoridad de Bosques y Tierras, que está encargado de entregar permisos de desmontes. Mostra en la tranca cuántos vendedores y vendedoras hay y lo que están vendiendo, Sergio, porque es importante. No estamos atravesando, sí los estamos atravesando territorio donde hay mucho dinero, pero con sus franjas de pobreza. Continuamos con este tema conceptual. ¿Cuál es la relación del ABT, la Autoridad de Bosques? Sí, María. Con este grupo. Exactamente. La Autoridad de Bosques está encargada de otorgar autorizaciones o permisos para desmontes en estas nuevas zonas. ¿Qué significa el desmonte? El desmonte significa que cuando está autorizado ellos pueden limpiar el bosque, hacer quema, talar, ¿no? Y habilitar estas tierras con grandes maquinarias para la producción de monocultivos, básicamente. Ahora, cuando se les acusa a la oligarquía terrateniente del agronegocio de ser ecocidas, ellos se defienden diciendo: no somos nosotros, son los interculturales. ¿Es verdad o no es verdad? Cuando se habla de traficantes de tierra o de avasalladores, en ambos grupos existe. Se ha creado mucha narrativa en Santa Cruz de que los empresarios no son avasalladores de tierras, pero los empresarios
siguen ocupando hasta el día de hoy tierras que legalmente incluso ya han llegado a ser fiscales, tierras del Estado, tierras de todos los bolivianos. Pero esas tierras están cercadas, están alambradas, tienen portón de entrada, ¿no? Brankovic Branco Marinkovic es la gran prueba con la laguna, propiedad suya, ¿verdad? Con la laguna al medio de una propiedad de, creo que son de 15.000 hectáreas o 12.000 hectáreas en la zona de Guarayos, ¿no? El ministro de Economía del gobierno de Yanine Áñez. Que quede claro de quién estamos hablando. ¿Es dueña del aceite Sao? ¿O me equivoco? De aceites Rico. De aceites Rico. Toda la industria de aceites Rico. Sí, él intentó, bueno, prácticamente ya estaba titulado en los últimos días del gobierno transitorio, tanto la Laguna Corazón de 12.000 hectáreas, como la propiedad llamada las Tierras Bajas del Este, aquí en la Chiquitanía, de 20.000 hectáreas, que tiene incluso pista para aterrizaje de avionetas, ¿no? Y estas propiedades son fiscales, ¿no? Y eso es lo que se ha denunciado en su momento, para que se paralice, porque además, siendo autoridad por ley, no puede buscar trámites y encontrar titulaciones a su favor. Ahora, pero hagamos toda la memoria, que yo tengo poca de esto. Alejandro Almaraz, que fue viceministro o ministro de Tierras de Evo Morales en su primer gobierno, se enfrentó a Branko Marinkovic, ¿verdad? Así fue. Así fue. Salió renunciando del gabinete. Exactamente. Lo renunciaron porque eso fue como el 2011, ¿no? Y para ese momento el último bastión, digamos, de la revolución o la reconducción de la reforma agraria, así se llamaba la modificación a la ley INSA en ese momento, era Alejandro Almaraz, y el resto del gobierno de ese entonces ya estaba acercándose políticamente a estos sectores interesados en la titulación sin reversión de estas grandes propiedades. Yo quiero dejar esto claro. El gobierno de Evo Morales renuncia, vota, expulsa a Alejandro Almaraz, que se enfrentaba a Branko Marinkovic. Y Branko Marinkovic se convierte muchos años después en el ministro más beneficiado del gobierno de Áñez. Entonces, no son las víctimas de un golpe, sino son víctimas, entre comillas, de un golpe de sus propios aliados económicos de gobernabilidad. Esto es muy perverso. Esto es muy perverso. Y Bolivia tiene que entenderlo. No es tan fácil entender esto, pero hay que entenderlo. Golpearon contra Evo sus aliados en el modelo de gobernabilidad de Álvaro García Linera. Ahora, Gonzalo, volviendo al tema interculturales, por favor, si nos puedes hacer un mapita, un esquema, a ver quién puede entender este chenco. ¿Cuáles son la complejidad de actores alrededor del modelo ecocida, del modelo de especulación de tierras en Santa Cruz? Es un poco complejo el tema, pero fundamental para entender lo que pasa en Santa Cruz y en el país en general. Los interculturales, hay obviamente excepciones, gente que trabaja la tierra, se asienta, tiene un pozo, crea un centro de asentamiento con escuelitas propias, etcétera, ¿no? Pero la gran mayoría tiene estas características, ¿no? De traficar la tierra, de apropiarse a título de dotación de tierras fiscales, muchas veces en zonas de protección, zonas de reserva natural, y estas tierras entran al mercado, ¿no? Muchas de estas comunidades no son tales, sino que la lista de los comunarios, que supuestamente están censados, son comunarios que trabajan para legalizar y para transferir estas propiedades. En Santa Cruz te decía que hay como 1.500 comunidades nuevas con autorizaciones provisionales, y varias de estas tierras han acabado en manos de colonias menonitas, ¿no? Porque a quienes, si se trata de
buscar justificaciones de trabajo, de cumplimiento de la función social, no se les puede decir nada, son a los menonitas porque ellos realmente trabajan la tierra. El problema con los menonitas es que la tierra que lo trabajan lo han comprado los interculturales, ¿no? Lo han comprado de gente que se ha apropiado tierras fiscales o del Estado, y son tierras de propiedad ilegal como tal. Y la quema y la tala de bosque, Eso, que es, digamos, el extremo de un modelo ecocida que empieza con el monocultivo, pero que es ampliación de la frontera agrícola que habla tanto García Linera. Quiero que sepan, ampliación de la frontera agrícola significa talar árboles y quemarlos. Expansión del incendio. Eso es la ampliación de la frontera agrícola. O como, porque es un eufemismo, cuando dicen ampliación de la frontera agrícola, es un eufemismo. absolutamente. La tierra con autorización de asentamiento vale 100. La tierra con autorización o con permiso de desmonte, la ABT, vale 200. Esa es la diferencia. Entonces, cuando empiezan a entregar autorizaciones de desmontes, ¿no? Empiezan a valorizarse esas tierras. Y esas personas que se benefician con estos permisos de asentamiento y de desmontes, empiezan a traficar y vender estas tierras. Y una parte ese es que... el modelo clientelar corrupto del MAS. Autorizar el desmonte vía ABT para su clientela política mal llamada interculturales. Perdón, te interrumpí. No, definitivamente tú lo has resumido muy bien. Hay un objetivo económico, hay un objetivo de lucro por detrás de estas figuras de comunidades. En las épocas anteriores había una manera de validar si uno realmente trabaja en la tierra, es quien dice que es, en términos de que es productor, campesino y vive en el lugar. Una manera de verificar que se aplicó en los inicios de la ley INSA era, por ejemplo, lo que has hecho tú, María, hoy. Ir a verificar al hogar y ver que esa familia tiene una cocina, ¿no? Que día antes, que esos días tiene platos, comida, que está caliente. Eso significa que vive y tiene asentamiento en el lugar. Por lo tanto, tiene derecho a la tierra. Hoy en día, el 80% de estos nuevos beneficiarios no viven en el lugar. Y si el Estado tuviera que aplicar este principio de verificación, ¿no? Yo por lo menos opino y pienso que un 80% de esta lista de nuevos beneficiarios no cumpliría con este principio básico. Ahora, la pregunta es esta, Gonzalo, es decir, se crea una clientela perversa que especula con la tierra, es una clientela del MAS, que obtiene permisos de desmonte y chaqueo. Pero, ¿por qué los terratenientes son enemigos de ellos si en realidad es un modelo complementario? Porque muchos de los terratenientes tampoco tienen sus títulos de propiedad y tampoco en estos más de 20 años de funcionamiento del Instituto Agrario han podido demostrar de que lo tienen de manera legal, legítima y con antecedentes. Y al no poder demostrar, ellos están a punto de perder estas tierras, reversión, conversión a tierras fiscales. Las dirigencias que son beneficiarias de estas comunidades interculturales obtienen esta información del Estado, ¿no? Y sabiendo que está en duda ese derecho propietario, es que muchas veces ingresan a esos predios a la fuerza, pero no para recuperar como tierras fiscales, sino para reclamar como tierras de dominio privado para esos grupos. Es ahí donde entra en conflicto. Entonces muchos de estos empresarios que también se quejan por avasallamientos, no tienen derechos de propiedad legítimos sobre esas propiedades. Y sin embargo tienen portones, tienen alambrados, tienen ganado, tienen soya en ese lugar, ¿no? Y aunque el Estado, porque la ley también dice eso, muchas cosas no son problema de ley. La ley dice que el INSA puede proceder al desalojar a quienes no son propietarios utilizando la fuerza pública. Pero esto no se cumple en estos casos, ¿no? Ahora, Gonzalo, me encanta lo que has dicho. El problema no es la ley. ¿Cuál es el problema?
El problema fundamental es la discrecionalidad con que se utiliza la ley para utilizar a quienes por alguna razón les conviene, a los que toman estas decisiones, y para mirar a otro lado, cuando hay otras razones o otra gente quizás políticamente más involucrada e implicada con las autoridades que toman estas decisiones, ¿no? Esta arbitrariedad y esta discrecionalidad en el manejo de la ley y de su aplicación es una constante en el tema agrario. Ahora, esto que estamos hablando, que parece muy abstracto, que para qué se meten, deriva en problemas de calidad de aire. Yo desde que estoy en Santa Cruz, que estoy hace pocos días, estoy ronca, puedo respirar peor, estoy tosiendo permanentemente, porque la calidad de aire en Santa Cruz no es buena. Porque hay chaqueo, porque hay desmonte. Hay sequía porque hay chaqueo, porque hay desmonte, porque hay esa famosa ampliación de la frontera agrícola a un costo medioambiental del que no se quiere hacer responsable nadie. Cerramos aquí. Gonzalo, ¿quieres decir algo más para que la gente digiera esta pastillita que nos has dado, que sin duda es bien compleja, pero que hay que entender? Esta no es una visión maniquea, aquí están los buenos, aquí están los malos. Es mucho más complejo que eso. Solamente decir que estamos camino a una zona de colonización donde vamos a poder ver en campo qué ha pasado con los bosques, la deforestación y también los cultivos de soya que vamos a ver en campo. Claro que sí, vamos allí, cerramos aquí y enseguida volvemos al aire.